¿verdad? Pero yo como un día libre. ¿Qué tal para el hambre, burgués? Pero yo creo que... Sí, estos días hemos estado trabajando mucho. Sí, exactamente, muchacho. Y por eso ya quiero recompensar. Vamos, cógete la mano. Sí, así. Oye. Trálate la papi. Oh. Voy al trabajo. No, déjalo así, yo no quiero ningún chicle. Yo me voy a trabajar. Ven, Bob Esponja. Daddy, no away. Tú eres tan bueno que creo que te voy a dar dos bolitas. Es que no quiero. Si tú eres bueno conmigo, yo no soy contigo. La primera, la segunda. No se lo diga a nadie. Después se pone seda.